Primeramente quiero dar gracias a mi Padre Dios y a mi Salvador Jesucristo por darme la oportunidad de poder llevar su palabra a toda la parte del mundo. Quiero manifestarle que cuando mi padre, el apóstol, me invitó para acá, yo me negué muchas veces. Respeto mucho este altar, esta plataforma en especial, porque ya conozco, no es fácil pisar las huellas que pisa nuestro apóstol. No es fácil pararse frente aquí a decir palabras o a predicar después de él haber paseado por acá. Lo que lo conocemos, sabemos que es un hombre de Dios. Y yo me siento privilegiado de que él fue la persona que me ordenó como evangelista y yo me lo he tomado muy en serio. Cuando se me da esta oportunidad de predicar el evangelio, le confieso que yo me metí a YouTube y busqué a cuál pastor es que yo iba a copiar. A cuál, porque yo quería comérmela desde que me subo aquí. Y lo miraba todo, comencé a seleccionar y y cuando vi el amado apóstol, mi padre, quedé impactado. Y aunque yo he querido muchas veces predicar como él, primero me faltan demasiadas hojas para la izquierda. Y segundo, después reconocí que Dios lo que quiere es que nosotros seamos auténticos, que mostremos su amor, su misericordia y su gracia en la forma, en el lugar donde Él nos puso. No podemos pretender ser igual que otro, porque Dios es único. Cada uno de nosotros, para Él, somos únicos. Con mi falla, yo sé que me van a faltar muchísimas eses, pero después hablamos cuando yo esté más para adelante, más. Yo, al recibir esta invitación, quise ponerle nombre a la prédica que traigo en el día de hoy, y es cómo dar frutos. Y me apasiona muchísimo este término porque esa es la mayor interrogante de nosotros los cristianos. A veces preguntamos, ¿para qué somos cristianos? ¿Qué buscamos en el evangelio? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y precisamente es lo que Él espera, que nosotros demos frutos donde quiera que estemos. Por eso quiero que me acompañen, por favor, buscando en su Biblia el libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Si lo encuentran podemos decir amén. Juan capítulo 15, versículo 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, inmensamente estoy agradecido por la bendición, la oportunidad que me da de poder no solamente predicar, sino exhibir tu palabra. Encarecidamente en el poderoso nombre de Cristo te pido que en este momento apague mi luz y se encienda la tuya, para que lo que mis hermanos reciban no venga de mí, sino de ti. Que sea tú guiando cada paso que doy, cada palabra que digo. Disminúyeme a mi Padre y glorifica tu santo nombre, y que sea tu luz la que esté en este momento en este altar. Señor, disminúyeme en todo el sentido de la palabra. Yo sé que las estrellas solo salen en la oscuridad, pero cuando resplandece tu divino sol, las estrellas se ocultan. Oculta de mí cualquier creencia de estrellato que pueda haber, y resplandece tu divino sol para que mis hermanos me vean a mí, pero te escuchen a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos aplaudir a nuestro Señor. Quiero repetir la porción de la Biblia que he tomado, Juan
15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Todos los cristianos anhelamos glorificar al Padre. Es nuestro mayor deseo de poder exhibir con mucho orgullo, con mucha sencillez, con mucha honradez, su gloria a través de lo que nosotros hacemos. Pero la Biblia dice que el único camino que nos lleva a Dios Padre es a través de Jesucristo Hijo. O sea que si nosotros queremos glorificar al Padre, debemos ser discípulos de Cristo. Entonces a mí me trajo tanta interrogante esto, porque muchas veces nosotros decimos que queremos ser hermano de Cristo, seguidor de Cristo, pero parece que hay una connotación muy especial en ser discípulo de Cristo. Y me puse a buscar qué significa la palabra discípulo. Encontré muchísimas definiciones, pero la que más me apasionó a mí es esta que dice: discípulo es persona que sigue, defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. O sea, si Cristo es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, entonces nosotros debemos defender, seguir sus doctrinas y sus métodos. Pero ¿cuáles son los principales deseos o la intención o el deseo o el anhelo de Jesucristo? Agradar al Padre. Por eso nuestro anhelo debe ser igual que nuestro maestro, agradar al Padre. Y el Padre se agrada cuando nosotros llevamos muchos frutos, cuando nosotros presentamos muchos frutos. Entonces así sí somos discípulos de Cristo. Lo primero que necesitamos para dar frutos con mira a agradar al Padre es obedecer. La obediencia es la llave que nos abre la puerta de los cielos y fue mostrada en toda su extensión por nuestro Señor Jesucristo. El Padre se agrada cuando nosotros llevamos frutos a través de la obediencia. Cuando nuestros frutos son visibles ante los ojos del Padre, muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera que pregonar que somos cristianos. Nuestros frutos hablan por nosotros. La verdadera prédica es lo que nosotros, no es lo que hablamos, es lo que hacemos precisamente cuando nadie nos ve. Cuando hacemos la cosa reconociendo que para Dios no hay techo, que nosotros tenemos su mirada puesta todo el tiempo con nosotros. Entonces, cuando nosotros obedecemos de esa forma, tratando de que nuestros frutos sean visibles ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, el Padre se glorifica. Y de esa manera recibimos los beneficios del reino de los cielos, que muchas veces no son beneficios monetarios como creemos, no son beneficios económicos, pero los beneficios del reino de los cielos que más nos conviene a todos es que al Padre le agrade lo que nosotros hacemos. O sea, hacer la voluntad de Dios no es lo que el hombre hace para Dios, es lo que Dios hace en nosotros. Es cuando Él gobierna lo que nosotros somos, es cuando Dios dirige cada paso de nosotros. Cuando a Dios le agrada estas cosas, entonces nosotros sí estamos presentando fruto visible ante los ojos de Dios. Muchas veces no es porque no sepamos todas las alabanzas, que es muy bueno, no es porque no sepamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que también es muy bueno, sino es que nuestra acción sea la verdadera prédica, porque muchas veces nuestra vida será la única Biblia que otra gente pueda leer. Y es muy agradable ante Dios cuando nosotros estamos en lugares que lo que la gente menos quiere es que le mostremos el evangelio de Cristo. Nos van a aislar, nos van a separar, nos van a rechazar, pero después nos van a imitar, porque luego vendrán donde nosotros a buscar consejo de lo que, cómo vivir en Cristo.
Por esto insisto, no es mi razonamiento, es su propósito en nosotros, hasta que nuestro conocimiento no es desplazado por la sabiduría del Padre, nosotros no vamos a dar frutos apetecibles para Él. Tenemos que quitar el conocimiento nuestro para permitir que Él obre en nosotros, porque a veces creemos que no la sabemos toda y tenemos que entender que no es lo que nosotros hacemos, es lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos llevar como nuestro escudo, como nuestra medalla, la palabra de fe, reconocer lo que somos ante los ojos de Dios, sin importar qué puedan pensar o decir de nosotros la religiosidad o la humanidad, sino estar agradando al Padre todo el tiempo, hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, estemos donde estemos. Permítanme decirle que un verdadero hombre ungido por Dios no se autopromociona como ministro de poder, sino que es las acciones de Dios en nosotros la que hace la cosa. No es nosotros, es Dios en nosotros. Por eso me apasiona cada vez que Moisés se presentó al palacio a pedir el pueblo de Dios que sea libre. Nunca fue reclamando como si él tuviese el poder. Siempre dijo exclusivamente las cosas que Dios le dijo que diga. Simplemente hizo las cosas que Dios le dijo que haga en ese instante, en ese momento. Siempre habló de parte de Dios. Nunca hizo cosas ni alarde de él, aún teniendo el contacto directo con nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos chantajear la tierra, pero nunca podremos chantajear los cielos, porque allá gobierna Dios y a través de sus acciones, entonces nosotros hacemos su voluntad aquí en la tierra, pero no es nosotros, es Él en nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que todos esos hombres, esos líderes, fueron personas que al igual que nosotros tuvieron miles de fallas, como nosotros tenemos y como nosotros vamos a tener, como cometemos errores a cada rato. También fueron igual que nosotros, tenían algo en común y era la fe. La fe y la obediencia es lo que lo lleva a Dios gobernar a través de sus acciones para ello poder presentar la voluntad de Dios a quienes le seguían. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, aquí encontramos un ejemplo palpable. Hechos capítulo 16, versículo del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Aquí están hablando los acompañantes del apóstol Pablo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice el 17, y esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella, y salió en aquella misma hora. El enemigo siempre va a utilizar una verdad para desformarla y decírnosla a nosotros como si fuese una verdad absoluta. Incluso muchas veces va a utilizar palabras de la Biblia, pero la desformará para decírnosla. Cuando quiso tentar a Jesús en el desierto, utilizó una verdad desformada. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 3, dice, si eres hijo de Dios, el enemigo hablándole a Jesús, di a esta piedra que se conviertan en pan. Pero en Lucas 4, capítulo 4, dice, Jesús les respondió y le dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de Dios. Ahí le estaba hablando con la verdad. Claro que Jesús tiene el poder de convertir la piedra en pan, absolutamente toda, pero le citó lo que estaba escrito. Por eso nosotros siempre decimos, si el enemigo leía la Biblia, nosotros tenemos que leerla aún más para tener las herramientas necesarias para contestarle cuando quiera venir a tentarnos. Recordemos que cuando leemos esto de Hechos 6:16 que hablaba del apóstol Pablo, dice que él reprendió el espíritu que estaba en la muchacha. No reprendió la muchacha porque muchas veces el enemigo utiliza la persona para decir cosas que no necesariamente sea la voluntad que quiera esa persona desacreditarnos o descalificarnos, sino que el enemigo utiliza personas. Por eso, en esta ocasión, él reprendió el espíritu que estaba en ella. Pero si nos preguntamos cuál es el fruto que hay aquí, claro, el fruto estuvo en que la muchacha sí decía la verdad, porque tanto el apóstol Pablo como sus amigos sí traían el mensaje de salvación. Sí eran hombres, miembros del Dios Altísimo, pero él no se robó la gloria. Él se devolvió y desmintió el espíritu que estaba en la muchacha. Para nosotros sería muy fácil cuando nos adulan, cuando recibimos aplausos, cuando recibimos adulaciones de los demás, de robarnos la gloria, de creer que es por nosotros. Y tenemos que entender que no es nosotros, sino Cristo en nosotros. Aquí estuvo el fruto visible del apóstol Pablo, no robarse la gloria a pesar de que sí. Como dice nuestro apóstol, nosotros aprendemos cuando aprendemos a aprender, a desaprender y a volver a aprender. Nunca estamos tan calificados para saber o creer que lo que nosotros hacemos es por nuestras acciones, sino que es Dios en nosotros. Y no solamente nos podemos ir a la parte bíblica, también en lo personal le podemos decir que nosotros tenemos muchas acciones en la vida que nos invitan a mostrar a Dios a través del talento que Él nos ha dado a nosotros. Y Dios siempre nos dará oportunidad de nosotros poder mostrar su grandeza. Cuando nosotros nos disminuimos a nosotros para que sea Dios quien trabaje a través de nosotros, Dios se encarga de promovernos sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Yo tengo la bendición, por la gracia de Dios, de ser catalogado como un actor acá en la República Dominicana y nunca estudié actuación, nunca estudié arte, nunca estudié esto. A Dios le dio su inmensa gana de colocarme en el gusto y en el respeto de la gente. Pero eso solo se hace cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y Dios es quien forma nuestro carácter cada día. Hay otro ejemplo muy palpable que está en el libro de Marcos, Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14. Esta es la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice, le mostraré en este versículo y en este capítulo de la Biblia por qué Jesús maldijo la higuera, de lo que tanto se ha predicado y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús está hablando que Jesús, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no eran tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los oyeron sus discípulos. En esto es palpable la obediencia si queremos dar fruto. Obedecer sin entender ni siquiera por qué obedecemos. Obedecer porque sabemos que hay un Dios por encima de nosotros. Pero aquí dice que Jesús vio la higuera que tenía hojas. Eso nos pasa a nosotros muchas veces, que muchas veces tenemos hojas. ¿Cuáles son esas hojas? Las adulaciones que nosotros hacemos
cuando nosotros nos autopromocionamos como que somos lo que tenemos el poder y no Dios a través de nosotros. Entonces esas son hojas, pero él no andaba buscando hojas, él andaba buscando frutos, pero dice que la vio de lejos, porque cuando nosotros presentamos nuestras hojas y no nuestros frutos, él no ve, pero nos ve de lejos y nos deja a nosotros que sigamos exhibiendo nuestras hojas y él nos ve de lejos. Aún así se acercó, miren la humildad de Jesucristo, dice, aún así se acercó, pero como él no andaba buscando hojas sino fruto, dice que no encontró nada en la higuera, dice que no era tiempo de higos. O sea, aunque no sea nuestro tiempo, ¿por qué yo estoy aquí hoy tomando la posición de predicar? Yo sé que no es mi tiempo, yo sé que me falta mucho por crecer, yo sé que me falta mucho por aprender, sé que tengo que disciplinarme cada día más, tengo que conectarme cada día más con Dios para que Él me respalde donde quiera que vaya. Yo sé que aún no es mi tiempo, pero yo quiero presentarle frutos agradables a nuestro Dios. Yo quiero que cada vez que Él vea me encuentre haciendo su santísima voluntad. Miren qué misterio tan grande tiene cuando nosotros lo que presentamos es hojas y no frutos, que cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, entonces, aquí está hablando de Adán y Eva, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aquí se evidencia claro de lo que nosotros hacemos cuando nos cubrimos con hojas cada vez que fallamos. Cuando nos cubrimos con hojas, cada vez que cometemos un error, cada vez que nuestros pecados son visibles. Ellos utilizaron hojas de higuera. Parece que la higuera es experta en solo dar hojas y no frutos. Pero Dios no nos hizo para que nosotros nos escondamos cuando Él nos llame, a pesar de que nosotros fallemos, a pesar de que nosotros estemos en pecado, a pesar de que nosotros estemos equivocados y cometiendo error. Dios quiere que cuando Él nos llame, nosotros vayamos arrepentidos donde Él, que nosotros reconozcamos que nuestra debilidad nos ganó y que nos arrepentimos de todo corazón y vayamos donde Él, ya que Él sabemos que el pecado entró por Adán y Eva. Ellos se presentaron y taparon eso que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, queremos taparlo con una mentira. Esas son hojas, esas son las mismas hojas que ellos utilizaron. Entonces queremos decir unas cosas con otras. En vez de exhibir con valentía que cometimos un error, que pedir perdón a la gente y a Dios, entonces muchas veces las escondemos. Otra cosa hubiese sido si en vez de presentar hojas, ellos presentan sus frutos delante de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que Dios tomó piel de cordero y lo tapó. Recordemos que el cordero es Cristo. Cuando nosotros cometemos errores, hasta que no es el mismo Dios que toma piel de cordero, piel de Cristo y nos cubre, nuestros pecados seguirán siendo visibles. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de la piel del cordero, nuestros pecados son borrados. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando le mostramos a Dios que nuestra debilidad nos puede gobernar, entonces Dios se compadece de nosotros, toma piel de cordero y nos cubre. Nunca utilicemos las hojas. Nunca utilicemos las mentiras para tapar una verdad. Nunca nos llevemos de la verdad desformada que muchas veces nos presentan la vida. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar nuestro fruto. Recordemos que el único
que cubre nuestro pecado es la sangre de Cristo. El único que tiene poder para perdonarnos es Jesucristo. Yo puedo venir y querer o pretender hablar bonito o pretender tener una acción con cada uno de ustedes para convencerlo, pero hasta que el Espíritu Santo no es quien gobierna en mí, ustedes nunca van a creer lo que yo estoy diciendo. Y la Biblia nos respalda. Dice que cuando vaya alguien a hablarle de parte de Dios, Él nos dará un discernimiento especial para saber que se está hablando de parte de Dios. Por eso insisto de que nosotros no solamente tenemos que predicar, no todos nacimos para ser pastores, ni para ser evangelistas, ni para ser apóstoles, pero sí todos nacimos para predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo la predicamos? La verdadera prédica es esa que comienza cuando se acaba el culto. Cuando nosotros aprendemos a predicar sin hablar, que sean nuestras acciones la que hable por nosotros, eso se llama dar frutos. Eso se llama que cuando salgamos de aquí, de la puerta para allá, es que nosotros debemos demostrar que sí verdaderamente somos cristianos, haciendo las cosas correctas ante los ojos de la humanidad para que sea agradable para los ojos de Dios. En cualquier terreno que estemos, en cualquier lugar donde nos encontremos, sea en la política, sea en el arte, sea en el ministerio, sea donde sea, tenemos que reconocer que no es por nosotros, sino Dios en nosotros. El que no puede ser cristiano donde estudia, donde trabaja, no podrá ser cristiano en ninguna parte, porque en la iglesia todos somos buenos. Cuando estamos dentro de la casa de fe, de la casa de adoración, todos somos buenos. Pero cuando se nos da la oportunidad de poder mostrar a Cristo fuera de ahí, entonces sale otra cosa. Es ahí afuera que debemos demostrar que somos cristianos. Es donde trabajamos que tenemos que mostrar ser cristianos. No importa que nos ataquen, que nos critiquen, que nos juzguen o que nos condenen. Nosotros sí tenemos que ser cristianos donde estemos. Donde Dios nos puso es que tenemos que mostrar a Cristo. A veces las calumnias y las acusaciones que nosotros como figura pública que recibimos es que la gente compara el trabajo secular que nosotros hacemos y nos juzga y dice, y ese es cristiano, ese que vive vestido de un personaje, ese que vive haciendo comedia es personaje. A mí me han dicho gente que si Dios se ríe, claro que Dios se ríe, claro que a Dios le agrada. De hecho, la risa es salud. Nosotros tuvimos una gira secular, y lo sabe mi padre, por eso él lo sabe que yo trabajo secular. Yo no soy cantante cristiano, yo soy cómico, delguero. Y a mí me encanta poder hacer el trabajo que Dios me dio. A mí me encanta y glorifico a Dios por haberme dado la oportunidad de yo realizar mi sueño aquí en la tierra, de ser un altita, como me dijo mi mamá de chiquito, usted es altita. Y yo le creo. ¿Sabe por qué? Porque en esos lugares donde los pastores no van, yo voy. Donde no puede ir un pastor porque es condenado y juzgado, yo puedo ir. Y yo puedo mostrar a Cristo ahí en medio de juca, en medio de mujeres, en medio de alcohol. Nosotros tuvimos una gira secular y le puedo confesar que más de 15 personas aceptó al Señor en una discoteca. Que iba al camerino y decía, ora por mí, yo quiero aceptar al Señor. Gente llorando, gente conmovida, gente que reconoce a Dios, gente que es tocada por el Espíritu Santo. Y no estoy hablando al llegar o antes de nosotros, después de subir a tarima, de hacer cuentos, de cantar parodia, de hacer nuestra comedia, aún había un remanente de personas que reconocía que tenía una necesidad de Dios y aún así se arriesgó a ir a esos lugares para que yo ore por esa persona. Pero no soy yo, es lo que Dios depositó en mí. Nunca robarme la gloria, reconocer que Dios. Y eso válido, eso lo podemos hacer donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera, con el talento que Dios nos puso precisamente para eso, para glorificarlo a Él.
Yo decía, ¿cómo? Donde yo nací en un campo lejísimo, que ni siquiera en el mapa está, que no es un hoyo, sino un joyo. Imagínense que había una sola calle y era de una vía. Nada más había un policía y un ladrón. Así que cuando se perdía algo ya sabíamos quiénes fueron. Y Dios me da la oportunidad, me saca de ese lugar, me pone gracia para hacerle reír. Y hoy utiliza ese mismo hombre para que esa gracia le diga a cada uno de ustedes que la salvación no es un chiste, que la salvación es una lucha que tenemos que hacer cada día por mostrarlo a Él donde nosotros estemos y donde trabajemos. Nunca se limiten a presentar a Dios donde quiera que estén. El único que salva, el único que perdona nuestro pecado. Como veo que se acabó mi tiempo, quiero terminar como empecé, citando nuevamente a Juan 15, capítulo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que me diste hoy de traer tu palabra, Señor. Vuelvo y te pido encarecidamente que haya llegado a los corazones que tú determinaste que llegaran hoy, Señor. Y que seas tú que te glorifique a través de ello. Gracias a mi Padre, mi apóstol, por darme la oportunidad. Gracias a cada líder de esta casa de fe por haber secundado la palabra o la petición de mi Padre y darme esta valiosa oportunidad que admito, Señor, que es un sueño hecho realidad. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu cuidado. Gracias por cada hijo tuyo que hoy han venido aquí. Gracias por aquellos que aún no pudieron, queriendo, no pudieron venir. Fue tu santísima voluntad. Ahí donde estén, lo bendecimos en el poderoso nombre de Cristo. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Dice que nosotros confesemos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Por eso yo quiero que ustedes me permitan que hagamos una oración declarando la presencia de Dios en la vida de nosotros. Y quiero que la iglesia me acompañe en esto. Cerramos nuestros ojos y dices, y quiero que escuchemos todo que dice: Señor Jesús, yo reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Reconozco, Jesús, que tú no solo moriste, sino que resucitaste al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Hoy te declaro como mi único Señor y Salvador. Gracias, Señor, por salvar mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén.